Hoy vamos a hablar de una historia increíble, un relato que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Imaginaros por un momento que todo lo que crees saber sobre quién eres podría estar equivocado, que tu pasado no es lo que parece y que otras personas en algún lugar podrían tener respuestas a preguntas que nunca te has atrevido a hacer. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Vamos a conocer una historia real de 3 jóvenes idénticos, que descubrieron, por pura casualidad, que eran hermanos. Pero este descubrimiento fue solo el principio. Su encuentro destaparía un secreto mucho más oscuro, algo que nadie hubiera esperado. Hoy conoceremos a Robert Safran, Eddie Gallant y David Kellman, 3 trillizos separados al nacer y reunidos por casualidad. Esta historia comienza en el otoño de 1980. Robert Safran, con tan solo 19 años, llegó a la Universidad de Sullivan, en Nueva York. Era su primer día de clase y estaba muy nervioso al llegar al campus. Pero sin embargo, comienza a notar cosas extrañas. En vez de ser recibido con miradas curiosas por ser el chico nuevo, era recibido con saludos amistosos de desconocidos. Algunos lo miraban fijamente, sorprendidos, mientras que otros le sonreían y lo llamaban por un nombre que él no reconocía, Eddie. Robert, confundido pero intrigado, pensaba que había algún tipo de confusión. A medida que avanzaba por el campus, las reacciones eran cada vez más extrañas. Los compañeros le saludaban de manera efusiva, con abrazos y palmadas en la espalda, mientras le llamaban Eddie, actuando como si le conocieran de siempre. Robert no entendía nada de lo que ocurría, pero se sentía incómodo que le trataran como si fuera un viejo amigo. Pero el misterio no duró mucho, cuando un compañero se le acercó y tras observarlo le hizo una pregunta: ¿tienes un hermano gemelo? Robert se quedó sorprendido. Él sabía que era un niño adoptado, pero nunca había oído hablar de un hermano, y menos de un hermano gemelo. Esto, que en un principio parecía una pregunta sencilla, para Robert se convirtió en una obsesión y sentía la necesidad de averiguar quién era Eddie. Robert comenzó a investigar, preguntando a algunos de sus compañeros sobre Eddie, y a través de los comentarios y rumores que circulaban por el campus, se enteró de que su doble se llamaba Eddie Gallant y que estuvo en esa universidad el año anterior. Además supo que Eddie no solo era idéntico a él físicamente, sino que tenía la misma edad, que había nacido el mismo día y, al igual que él, fue adoptado al poco de nacer. Robert decide que tiene que conocerlo y, con la ayuda de un amigo común, les ayuda a organizar un encuentro entre ambos. Imaginemos el escenario: una pequeña cafetería de Nueva York, el estado de nervios de Robert esperando la llegada de Eddie y preguntándose cómo serían de parecidos. Cuando Eddie entra y ambos se ven cara a cara, es como si el mundo se les detuviera. La reacción fue inmediata. Fue como si estuvieran mirándose en un espejo. No solo compartían el mismo parecido físico, sino que al mirarse, cada uno podía ver los gestos, las expresiones y hasta la forma de sonreír eran idénticos. Los 2 jóvenes comienzan a conversar
y se dan cuenta de que comparten más de lo que imaginaban. Ambos nacieron el mismo día, en el mismo hospital, y fueron dados en adopción a dos familias diferentes. La pregunta era sencilla: ¿cómo era posible que hayan vivido 20 años sin saber de la existencia del otro? A partir de este encuentro, la historia de los gemelos separados al nacer se convirtió en un fenómeno local. Las personas que los conocían, los estudiantes del campus y sus familias, quedaron tan impactados por la historia que la prensa no tardó en enterarse. Los medios de comunicación no perdieron tiempo en difundir la historia. Robert y Edith fueron invitados a aparecer en programas de televisión, y los dos jóvenes se convirtieron en los protagonistas de una historia que parecía de película. Hasta este momento, la historia parecía tener un final feliz. Robert y Eddie habían encontrado un vínculo perdido. Sin embargo, es aquí donde la historia da un giro inesperado. En medio de la revolución mediática que se había originado, un tercer protagonista desconocido hasta el momento entra en escena. David Kellman, un joven que vivía en Nueva York y que casualmente estaba leyendo el periódico, ve la historia de Robert y de Eddie. Al mirar las fotos, David queda impactado. Lo que estaba viendo no solo era una historia increíble, sino que en esas fotos lo que ve es su propio reflejo. Fue así como David contactó con Robert y con Eddie. Este reencuentro les trajo una inmensa felicidad, pero también fue el inicio de una serie de investigaciones que los llevarían a descubrir las circunstancias de su separación. Mientras David, Robert y Eddie intentaban entender la historia de su separación, se dieron cuenta de que su situación no fue simplemente una decisión de adopción. En realidad, habían sido separados intencionadamente, como parte de un experimento de investigación psicológica sin su consentimiento ni el de sus familias adoptivas. Esta investigación estaba dirigida por el psiquiatra Peter Neuber, quien colaboraba con la agencia de adopción Louis Wee Service. Neuber quería estudiar el eterno debate sobre la influencia de la genética sobre el entorno en el desarrollo humano. Para ello, decidió separar a gemelos y a trillizos al nacer, ubicándolos en hogares diferentes y haciendo un seguimiento de sus vidas, para analizar cómo el entorno podría influir en su desarrollo y personalidad. A lo largo de los años, los niños fueron evaluados periódicamente por investigadores, quienes les realizaban pruebas cognitivas y de desarrollo sin revelar a las familias la verdadera naturaleza de estas visitas. Las observaciones incluían visitas a sus hogares, grabaciones y evaluaciones periódicas que duraron aproximadamente 12 años para cada grupo de hermanos que fueron objeto de estudio. Pero los resultados completos de esta investigación nunca fueron publicados y los archivos se mantienen sellados en la Universidad de Yale hasta el año 2065. Tras el reencuentro, los tres hermanos decidieron abrir juntos un restaurante, como una forma de mantener su vínculo. Aunque el negocio inicialmente fue un éxito, el estrés de manejarlo y las tensiones entre los tres causaron problemas en su relación. Las diferencias en su personalidad, acentuadas
por los distintos contextos en los que fueron criados, empezaron a salir a la superficie. Aunque se desconocen las razones, uno de los trillizos, Eddie, se suicidó en el año 1995. David y Robert han estado lidiando con las repercusiones de su historia y los traumas asociados a su separación. En varias ocasiones han expresado su deseo de que se reconozcan las implicaciones éticas del estudio que los separó, el cual no fue publicado y cuyos documentos permanecen sellados hasta el año 2065. Actualmente, David y Robert residen en Nueva York. Han estado involucrados en varios proyectos relacionados con su historia y la conciencia sobre la salud mental. Buscan una compensación por el daño emocional causado por el experimento que los separó y están inmersos en el proceso de demanda a la organización que facilitó su adopción y la investigación que los separó, con la esperanza de que su caso ayude a otras personas en situaciones similares. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle un like y compartir, ya que esto me ayuda a llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.